estamos con lo anunciado. Nos acompaña Iván La Negra, profesor PUC y de la Pacífico de Ciencia Política. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento, por supuesto, lo sabe todo el Perú, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en el Congreso dando sus argumentaciones ante el pedido de la vacancia. Y me gustaría empezar previamente, por supuesto, lo que está pasando en este momento y lo que pasará luego frente al debate mismo con el mensaje que dio ayer el presidente. Han habido diferentes comentarios en redes sociales. Básicamente, las ideas, Iván, fueron tres, ¿no? Jamás fui corrupto, ¿no? Voy a defender mi capacidad moral, que es lo que estamos viendo, y no fui cuidadoso ni prolijo con mi documentación, ¿no? Una disculpa. ¿Qué te pareció? Sí, creo que ha sido de hecho el mejor mensaje, no solamente en este contexto de lo que ha ocurrido en estos últimos días con el tema de la vacancia, sino creo de todo el gobierno, ¿no? Porque tiene varias características, ¿no? Primero, que es un mensaje muy político, ¿no? Es un mensaje que está claramente dirigido a la ciudadanía. Así es. Que se enfoca en establecer una conexión entre el presidente con la aceptación efectivamente de las fallas que ha tenido, pero también explicando a la ciudadanía cuál es la relación que existe realmente entre el Parlamento y el gobierno. Y que lo que está ocurriendo en gran medida se explica, ¿no?, por la manera en que esa tensión se está concretando, ¿no?, que es eventualmente en esta amenaza de una vacancia presidencial. Y creo que además esto, por lo tanto, marca una línea respecto de la relación entre ambos poderes, porque a partir de ahora es evidente, dado lo que ha hecho el presidente, que ya no se espera una posible situación de diálogo, de colaboración, sino que lo que ahora va a haber es una permanente tensión entre ambos componentes del Estado peruano. Y por otro lado también ha marcado algunos posibles elementos de una coyuntura post-vacancia, ¿no? Sí. Al señalar que tanto el vicepresidente como la vicepresidenta pues no acompañarán un gobierno que se forme a partir de una vacancia arbitraria. Entonces creo que eso de una manera es una forma, digamos, indirecta de señalar que habrá una renuncia, ¿no? Indirecta pero contundente. Pero muy clara, ¿no?, respecto del fundamento. Creo que en este caso, más importante que decir voy a renunciar es explicar por qué. Y la explicación es una de carácter también moral, ¿no? Es decir, no podemos avalar con nuestra permanencia en el gobierno una vacancia arbitraria. Entonces, me parece que esos son los elementos que se han configurado ayer y creo que son como la base, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora en el Congreso. Este mensaje, decías tú, sin duda ha respondido diversas la incertidumbre, digamos, que tenía el ciudadano de a pie, pero también ¿crees tú que puede haber calado en la oposición? Bueno, es que la forma en la cual los políticos en el Congreso toman decisiones no tienen que ver necesariamente con esto solamente, ¿no? No, claro. Desde luego, un cambio en el sentir de la ciudadanía, que no era una ciudadanía que estuviera, digamos, unánimemente a favor de la vacancia. De hecho, las encuestas que se publicaron hace unos días, por ejemplo, parecían un 41%, ¿no?, de la población que decía no debe ser vacado. Es posible que ese porcentaje haya subido como consecuencia de las acciones que han venido produciéndose en estos últimos días, ¿no?, incluyendo los evidentes muestras, ¿no?, de las intenciones de los actores, ¿no?, porque en un momento dado uno podría decir, bueno, sí, pues esta es una acción de lucha contra la corrupción, pero por otro lado vemos que los propios actores que dicen que defienden el país y la democracia contra la corrupción, también cometen actos que parecen reñidos con la Constitución y que parecen favorecer, pues, hacia los actos ilegales. ¿Y dónde queda la legitimidad del mismo proceso cuando pasa eso? Y entonces, claro, nos enteramos de cosas tan terribles como que, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo es posible que el documento que sustenta una vacancia por incapacidad moral sea resultado de un plagio? El plagio, y además no solamente un plagio, no solamente que se han copiado secciones de un artículo sin citar, sino que encima se ha tergiversado el sentido del artículo original y se le ha dado un sentido contrario, pues cometiendo un acto de evidente deslealtad académica. Y esto se denunció oportunamente el día de ayer, sí, ¿no? ¿Podría sumarse como uno de los factores quizá
para la defensa de Pedro Pablo Kuczynski? Creo que un elemento clave de la defensa está siendo el tema del debido proceso. Creo que es un elemento muy importante, porque aquí en los últimos días se ha venido señalando con insistencia de que lo que hace el Parlamento en esta decisión es una decisión política, lo cual es cierto. Pero desde hace ya mucho tiempo en el Perú, y no solamente en el país, sino en otros lugares del mundo, se ha entendido que el ejercicio del poder político tiene que hacerse dentro del marco de lo que establecen los principios consagrados por la Constitución en un régimen democrático. Y qué bueno que lo menciones, porque en estos días también, ¿no?, escuchamos siempre que el proceso de vacancia es un proceso netamente político, sí, ¿no? Y hay esta separación de lo político y lo legal, y decimos, bueno, entonces, ¿dónde queda nuestra Constitución? Sí, la decisión es política sin duda, o sea, hay decisiones políticas de ese tipo, y efectivamente al final lo que va a decidir si algo se hace de una manera u otra son los votos. Eso es cierto. Pero ese proceso no es lo único que hay que tomar en cuenta. Es decir, el proceso político está enmarcado en un conjunto de principios que ya hace tiempo se ha señalado en diversas sentencias, que debe ser coherente con los principios, por ejemplo, del debido proceso. ¿Por qué? Porque todo ciudadano, toda persona, desde, digamos, el ciudadano común hasta cualquier persona que tenga algún cargo muy importante, todos tenemos el mismo derecho de poder, por ejemplo, defendernos, ¿no?, debidamente ante una acusación que se nos hace en nuestra contra. No importa que sea una acusación penal, una acusación administrativa, una acusación política, no importa. Por encima del proceso, ¿no?, estás dando un poco para explicar a nuestros televidentes las características de qué lo configura como un debido proceso. Sí, por ejemplo, yo no me puedo defender si no tengo toda la información de la acusación antes y con el debido tiempo para poder analizarla. Segundo, yo no puedo afirmar algo sobre una persona sin tener la evidencia suficiente y debidamente comprobada por un órgano competente sobre esa materia. Yo no puedo, ¿no?, hacer todo esto, todo este proceso, si la persona que me va a juzgar no muestra un mínimo de imparcialidad. ¿No? Porque si una persona ya está parcializada, ¿qué posibilidades tengo reales de poder defenderme? Entonces, cualquier procedimiento, cualquiera sea, en cualquier espacio, debe garantizar mínimamente estas condiciones. En este caso, ¿consideras que hay evidencia suficiente, tiempo debido e imparcialidad, criterios? Sí. Acá es un tema muy importante, ¿no?, porque formalmente hay un procedimiento establecido en el reglamento del Congreso que establece un conjunto de pasos que efectivamente se están cumpliendo. Pero el problema es que ese es como una carretera, pero el problema es que la carretera ahí tiene que llevar algo. Es decir, la carretera en sí misma no dice nada. Lo que va montado en esa carretera es un camión, pero ese camión está llevando material que parece pues poco serio, ¿no? Entonces, no importa que el camión pase por toda la carretera, no se cumplen los fines si ese camión no lleva las cosas debidamente comprobadas, adecuadas, verificadas. Entonces, ¿qué debió haber pasado? Debió haber pasado que antes de iniciar esa ruta de la vacancia, antes debió haberse pasado por un proceso previo que garantice que la fundamentación de estas acusaciones sean sólidas. Y solo cuando eso hubiera ocurrido, empezar efectivamente este procedimiento último, ¿no? Entonces aquí estamos invirtiendo las cosas. Acá estamos pasando por el proceso final sin haber culminado el proceso de verificación de lo que efectivamente se está acusando al presidente. Y de hecho, ayer un congresista, de hecho, la cabeza del partido que presentó la moción de vacancia, decía que presentó la moción de vacancia para dar una oportunidad de responder al presidente. No, un momento, esa oportunidad se había presentado antes para después de verificar eso, empezar el proceso. ¿Y qué nos dice esto sobre el conocimiento que tienen nuestros mismos congresistas, ¿no?, legisladores, sobre los diferentes mecanismos que tiene nuestro sistema, mecanismos de control? Sí, lo que pasa es que, nuevamente, insisto, ¿no?, aquí los políticos, los actores políticos tienen intereses, ¿no?, de hecho, válidos en medida. Que van por encima del conocimiento, me comentas tú. Quizás pueden conocer bien la naturaleza del claro, que a veces no es tanto desconocimiento, ¿no?, sino es que a veces, ante circunstancias similares, pueden cambiar los discursos, ¿no? Te doy un ejemplo. Hace algunos años, el expresidente Alan García fue sometido a un procedimiento en la comisión investigadora que se formó para evaluar problemas de corrupción que pudieran haber habido durante su gobierno. Bueno, él presentó una demanda de amparo señalando que esa comisión no le estaba garantizando el debido proceso.
Y evidentemente los que hoy dicen que este tema es puramente político, en ese momento respaldaron a su presidente, que con razón decía, oye, hay que garantizar efectivamente unas mínimas garantías para yo poder demostrar eventualmente mi inocencia. De hecho, quien debe demostrar la culpabilidad es la otra parte, no yo, pero en todo caso, garantizarle una buena defensa. Entonces, esos mismos principios están recogidos ahora en la misma demanda de amparo que ha presentado el presidente Kuczynski frente a la situación que está enfrentando el proceso de vacancia. Entonces, ¿cómo es así que de pronto en un caso sí tiene toda la razón y en otro caso no? Entonces, yo creo que esas son cosas que además se van detectando conforme pasan los días. Creo que ese intento original que hubo de acelerar el proceso para verdad, prácticamente concluir con la vacancia, quizás el lunes, era evidentemente uno que no iba a permitir ni siquiera discutir estas cosas. Al menos hemos tenido estos días para poder plantear todas estas debilidades del proceso. Menos de una semana, debemos decir. Que espero deberían terminar en pues que el Congreso tome una decisión mucho más responsable, ¿no? Que no genere un precedente perverso para el futuro, porque lo que puede pasar es que este mismo precedente, no importa si cumplí con el debido proceso, no importa si el presidente puede defenderse, si tengo los votos es suficiente para decidir, no importa la razón de que este debe culminar su mandato. Creo que ese tema es absolutamente nefasto para nuestro sistema. Y mira que, por ejemplo, un medio tan importante como The Washington Post en Estados Unidos ha publicado un editorial hoy diciendo eso, diciendo, mira, hacer las cosas de esta manera le va a generar más daño al país que bien. Y creo que esa tiene que ser la reflexión que sin duda nos mueva a todos, ¿no? No solamente a nuestros legisladores. ¿Cuál es el impacto de, bueno, en este caso sí, las decisiones, ¿no? que vayan a tomar nuestros congresistas? ¿Qué te ha parecido o qué te parece la reacción del peruano, ¿no? en estos días, por encima de las encuestas que tú comentabas, porque también se ha compartido una encuesta de GFK, ¿no? donde el 71% opina que se debe investigar más antes de decidir la vacancia, ¿no? de PPK, y el 25%, esto fue luego de la entrevista que dio el domingo, 25% piensa que la explicación que se dio en ese entonces, ¿no? sí dejó un mensaje claro, 25% dejó en claro que no hizo, ¿no? nada ilegal. Sí, a ver, creo que estas cosas no deben solamente sostenerse en la opinión de la ciudadanía. Es muy importante porque la opinión de la ciudadanía lo que es marca un ambiente sobre si las cosas están yendo bien o no. Pero la decisión sobre si alguien es culpable o no debe ser basado en un procedimiento que garantice todos esos temas que hemos hablado del debido proceso y la debida defensa. No obstante, creo que es evidente, y eso no puede ser dejado de lado, que hay indicios que deben justificar una investigación adecuada de lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya vacancia no quiere decir que el Estado no pueda, a través de sus distintos órganos, continuar con las investigaciones que permitan eventualmente identificar responsabilidades, incluso en el presidente. Y eventualmente poner las sanciones que correspondan. No la sanción tiene que ser la vacancia, pueden haber otro tipo de sanciones. Y me parece bien que se haga eso. No solamente con el presidente, sino con todos los actores que están involucrados en esta situación. Entonces yo creo que no hay que mezclar el tema de que la vacancia es la única manera de luchar contra la corrupción, ni es la única manera de asegurar que el presidente sea responsable de determinados actos que hubiera cometido. Pero sí es evidente que más allá de esa decisión, las investigaciones y la lucha contra la corrupción tiene que ser debidamente asegurada. Bueno, y así como pedimos responsabilidad en nuestros legisladores al momento de tomar una decisión, debemos también ser responsables. Entonces no vamos aquí a jugar al oráculo, pero sí tenemos que plantear diferentes escenarios que básicamente son dos, ¿no? Que se dé la vacancia o que no se dé la vacancia. En ambos casos, ¿cuáles crees que van a ser los principales retos que enfrentemos como nación? Sí, creo que no importa el resultado, vamos a vivir todavía en el 2018 un periodo de inestabilidad. Porque esta tensión abierta y además ya explícita que se ha entre el legislativo y ejecutivo, ¿no? va a quedar como el signo del gobierno en lo que resta de su periodo hasta 2021. Sea que continúe Pedro Pablo Kuczynski, sea que sea reemplazado por alguna otra autoridad. Lo segundo es, si el presidente se mantiene en el cargo, como consecuencia de su discurso de ayer, debería cambiar el gobierno. Es decir, lo más probable es que tenga que hacer cambios importantes en su gabinete
Para empezar, porque queda en evidencia además que los vicepresidentes ambos son muy importantes. Y que efectivamente ambos no pueden ser expuestos al día a día de la política. Tienen que ser preservados, cuidados para evitar que cuando ocurra una situación como la que hemos visto, por ejemplo, no puedan salir con más energía y con fuerza a defender al presidente, ¿no? Porque evidentemente se verían involucrados en el proceso. Entonces, primera cuestión, ¿no? Cambiar el gabinete y cambiar posiblemente hacia un esquema en donde tenga que juntar a muchos más actores en una coalición más amplia de defensa de los objetivos del gobierno. Y creo que el gobierno se va convirtiendo en uno que, aunque sea el presidente Kuczynski, un gobierno que se va a parecer más al gobierno de transición, en el sentido de un gobierno que tiene que fijarse relativamente pocos objetivos, pero objetivos muy potentes. Yo creo que los 3 objetivos claves que debería el presidente de todas maneras marcar es, 1, continuar con la lucha contra la corrupción. Eso me parece que es esencial, ¿no? El presidente tiene que garantizar que efectivamente estos esfuerzos de luchar, ¿no?, contra cualquier tipo de amenaza de estos actores, ¿no?, de la corrupción contra el país, contra la democracia, tienen que ser neutralizados. Y eso implica un segundo punto, que es defender a las instituciones democráticas del país. O sea, garantizar que todas las instituciones, incluyendo el Congreso, funcionen de acuerdo con la Constitución establecida. Eso es muy importante, defender el Tribunal Constitucional, defender la Fiscalía de la Nación, para que hagan su trabajo. Y en tercer lugar, que me parece esencial, es garantizar que las próximas elecciones sean efectivamente justas y competitivas. Es decir, que ningún grupo importante sea excluido y que efectivamente podamos tener un próximo gobierno completamente legítimo y que pueda eventualmente, pues, hacer las reformas que el país necesita. Creo que son los 3 temas claves que tendría que llevar a cabo, y esos son igualmente válidos para el caso de que el vicepresidente Vizcarra o la vicepresidenta Arauz deban asumir el gobierno. Y es bueno que se establezca así, como una agenda nacional, sí, y no de personalidades. Ya no puede ser. Yo creo que lamentablemente el espacio para reformas ha quedado anulado. Y además, solamente con un detalle, ¿no? Sí. Hay que recordar que ya este Congreso le negó la confianza a un gabinete. Y creo que la posibilidad de una segunda situación similar de negar la confianza o censurar un gabinete, pues podría llevar al presidente, quien esté en ejercicio, a disolver el Congreso, que sería una última opción que tendría en este periodo. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias, Iván, por la invitación. por habernos acompañado. Hemos conversado con Iván La Negra, profesor PUC y de la Universidad del Pacífico. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.